Gracias, María Francisca, gracias y felicitaciones, gracias, Eric, gracias a todo el equipo de la querida Chile, de la querida Universidad de Chile, que es mía también por adopción y me siento muy feliz y cada día me siento más cerca de ella. De hecho, Dios mediante, dentro de un mes estaré allí. Y vamos, voy a tomarme muy poco tiempo. Lo mío va en un camino muy diferente. Yo, la verdad, no sé realmente qué estoy haciendo en este evento. La culpa es de María Francisca. Yo no soy un teórico de la pedagogía, yo tengo 42 años de docencia universitaria, que la he ejercido en bastantes partes del planeta, y vivo de la docencia universitaria desde hace mucho tiempo y la practico desde que me despierto hasta que me voy a dormir y a veces en los sueños también. No soy un teórico, soy un seguidor de Paulo Freire y de toda la pedagogía crítica en general, vale decir, en general no los autores que se han mencionado, que algunos los he leído, otros no, pero mi línea va muy por otro lado. Yo no creo que haya que enseñar a pensar, yo no creo que ninguno de nosotros sepa pensar mejor que cualquier alumno. Yo creo que todos los seres humanos sabemos pensar y creo que la señora que barre el piso sabe pensar tan bien como una persona con 3 doctorados. De hecho, he conocido muchos imbéciles con 3 doctorados y Hitler tenía entre sus asesores a oficiales de la SS con 2 y 3 doctorados. De manera que no me guío mucho por eso. Sócrates, por cierto, tenía un currículum vitae de ni una carilla ni nada, porque ¿qué diría? ¿No? Hijo de una partera y de un escultor, otra cosa mucho no podía decir. De manera que no me guío por eso, tampoco me pienso que nosotros seamos formadores, me parece una cosa muy frankensteiniana pensar que somos formadores. Yo creo que nuestra tarea es muchísimo más maravillosa. Lo que sí me pregunto es cómo se resuelve el extraordinario misterio de que la ciencia o el saber, o como lo quieran llamar, jurídico, que es uno de los más apasionantes que hay sobre la Tierra, lo hemos transformado a lo largo de los últimos, fundamentalmente a lo largo de los últimos 200 años, en la cosa más pastosa, insoportable e insufrible que existe sobre la faz de la Tierra. Y las alumnas y los alumnos van marcando los días de clases en la facultad de la misma manera que los presos tachan las fechas que les faltan para salir en libertad. No estamos verdaderamente cumpliendo con una función que realmente sirva y no se la pasa bien en las facultades de Derecho. Y algunos y algunas tenemos la idea de que para que el alumno la pase bien en la Facultad de Derecho tendríamos que aflojar la calidad académica, tendríamos que dedicarnos al jolgorio y cosas así. Y eso es una estupidez absoluta, porque el rigor académico, bien entendido, para mi forma de ver, pasa por la profundización, por el debate, por el razonamiento, por compartir preguntas. Yo creo en la pedagogía de la pregunta, no en la pedagogía de la respuesta. Creo que las personas que hacemos docencia, si somos como debemos ser investigadoras, entonces lo que sabemos es que no tenemos verdad alguna. Ese famoso principio atribuido a Sócrates de no compartir ninguna verdad, porque ninguna verdad verdaderamente tenemos, valga la redundancia. Entonces, parto de buscar maneras de que nuestras alumnas y nuestros alumnos no nos vean como una especie de verdugos y verdugas torturadores, sino que vengan a clase y que en lugar de irse a tener sexo con su novia o con su novio, en lugar de irse a jugar al tenis o en lugar de irse a ver el partido del Real Madrid, vengan a la clase porque digan ahí se la pasa mucho mejor. Esto es lo que yo creo que nosotras tenemos que conseguir. Entonces, ¿qué pienso que es fundamental? Dar poder a las alumnas y a los alumnos en el aula. Destronar definitivamente la idea de un docente iluminado. Acá se habló de antorchas. Yo tuve la verdad que un poquito de
de dolor de intestino cuando escuché hablar de antorchas, la luz que se pasa de un lado al otro, ¿no? Esa idea del docente que entra en el aula, y además ese docente entra en el aula en la época de Internet, ¿no? O sea, cuando basta teclear en un ordenador y en segundos se tiene más información que la que podrían tener 17 profesores sumados. Entonces, la cuestión, para mi forma de ver, pasa por empoderar al alumnado y entrar en una sala donde el alumnado se sienta con el coraje, con la fuerza, con la posibilidad y con la aceptación por parte de quien está ejerciendo la docencia, de entrar en un debate, de entrar en una posibilidad de expresar ideas con total libertad y con fundamento, con sentimiento. Y por eso pienso que el cine y la televisión son esenciales. Porque, vamos a ver, dos ejemplos muy sencillos. Si yo les digo a mis alumnos que lean a Hobbes, que lean el Leviatán de Hobbes, entonces, ¿qué sucede? La mayoría de mis alumnos no lo van a ir a leer. Con mucha suerte van a leer. Estoy hablando de alumnos de pregrado. Nosotros en Argentina decimos grado o pregrado en otras partes. Bien, los alumnos no lo van a ir a leer. Van a leer algún poquito, lo que sea, pero van a asumir que Hobbes es una cosa muy complicada y por supuesto van a asumir que siempre el docente va a saber más de Hobbes que ellos. Entonces, cuando entren, van a estar a la expectativa de lo que el profesor diga. Si yo les digo, vamos a hablar de The Walking Dead, vamos a hablar de The Walking Dead o de Fear the Walking Dead, que resulta que es Hobbes, resulta que cualquiera que ha manejado a Hobbes sabe que todos los problemas que plantea Hobbes en el Leviatán están en The Walking Dead y en Fear the Walking Dead. En Fear the Walking Dead están inclusive un poquito mejor porque vienen con el condimento de lo mexicano. Acá hay muchas hermanas y hermanos de México y viene con el condimento de la particular visión mexicana de la muerte. Entonces se completa con alguna cosa que Hobbes, por cierto, no pudo haber completado porque obviamente Hobbes no sabía de México. Entonces la cuestión es, ahí los alumnos y las alumnas me van a debatir de igual a igual o de más a menos, porque van a asumir que la profesora o el profesor sabe tanto de The Walking Dead como ellos. Vamos a suponer que queremos hablar en derecho político de cómo puede pasar una república a ser un régimen dictatorial, autoritario, sin dejar de ser una república. Entonces podemos ponernos a hablar de la antigua Roma, pedir a los alumnos que lean a Suetonio, o que lean a Tácito, o que lean eventualmente a Tito Livio. Por supuesto que no lo van a leer, pero si les digo que tal Star Wars, resulta que Star Wars nos plantea exactamente el mismo asunto y resulta que George Lucas se ha basado en dos fenómenos. El fenómeno Roma, léase el fenómeno Augusto, y el fenómeno Hitler con el Tercer Reich. Por eso Palpatine, el que no vio Star Wars no entiende de qué estoy hablando, pero bueno, qué lástima, vayan y vean Star Wars. Palpatine es canciller de la República, exactamente igual que Adolf Hitler. Es canciller de la República. Y la problemática de un parlamento votando poderes extraordinarios se ve con una claridad meridiana. Podríamos continuar y podríamos ver cómo el cine y la televisión nos muestran problemas. Recién se hablaron de muy buena manera, me encantó la exposición del profesor Whitaker, se habló de la relación entre pandemia y derechos humanos. Pandemia, formas políticas y derechos humanos. Bueno, España ha emitido en los últimos tiempos una miniserie que me parece bastante pobre en cuanto a argumento, bien actuada, que se llama La Valla y que plantea todas estas cuestiones, pero en un nuevo virus, porque ya no se trata de este, se trata de uno nuevo.
donde no hay vacunas, porque acá hubo vacunas, ¿qué pasa si no las hay? ¿Qué pasaría con los derechos humanos? ¿Qué pasaría con los sistemas políticos? Por supuesto, estas son preguntas abiertas, pero de eso se trata, de preguntas. Esta miniserie termina, y discúlpenme por ser spoiler, pero esta miniserie termina con la peor pesadilla que puede tener un español. España pasa a tener como presidenta a una argentina. ¡Ja! Pero bien, lo cierto es que, discúlpenme por ser spoiler, pero peor que eso a un español no se le puede ocurrir. Lo cierto es que realmente estos son medios con los cuales nosotros, yo les garantizo a ustedes, no necesitan decirles a los alumnos, vayan y vean tal película, porque sus alumnos ya la vieron. Chile, por ejemplo, ha producido hace muy pocos años una joya extraordinaria de la problemática sobre los derechos humanos en una temática que recién habló la brillante colega de la Universidad de Barcelona, aquí cerquita, yo estoy en Girona en este momento, el tema de la cuestión de género y la cuestión de sexo en la película Una mujer fantástica. La película Una mujer fantástica no ha sido suficientemente tratada, según lo he averiguado, en las universidades chilenas, lo cual es una lástima porque la película es una maravilla, ha ganado el Oscar con todos los merecimientos y es chilena, y es muy chilena, y es muy chilena, y por primera vez una mujer transexual tiene un rol protagónico interpretando a una mujer transexual, con lo cual la genial Daniela Vega nos está dando un testimonio, mucho más que simplemente una película, un testimonio. Entonces, sustancialmente, lo que quería aprovechar en esta generosa invitación de mi querida amiga y brillante amiga María Francisca Elgueta, es simplemente decirles, miren, tenemos que pensar una cosa, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Leyes, sentencias y jurisprudencia? Miren, si lo que vamos a hacer en nuestras facultades es enseñar de memoria, o más o menos de memoria, leyes, sentencias y jurisprudencia, entonces realmente lo único que vamos a tener que venga contento a la facultad son sadomasoquistas. Lo que podemos hacer como segundo paso es vestirnos de cuero, ponernos gorra de la SS, tomar una fusta o un látigo y darnos golpes unos a otros, porque verdaderamente a ninguna persona que se valore como ser humano le puede interesar ir a perderse 4 o 5 años de su vida aprendiendo leyes, sentencias y jurisprudencia y doctrina de memoria. Vamos a seguir teniendo libros sacrosantos de la cátedra que el titular o la titular dijo esto y por lo tanto te alabamos, oh titular, te alabamos, catedrático o catedrática. ¿O vamos a transformar la Facultad de Derecho en sitios de pensamiento libre, de construcción del futuro? A ver, ¿cuál es la profunda razón para estudiar Derecho? Que el mundo en el que vivimos es una porquería. Si el mundo en el que vivimos estuviera bien, no habría que cambiarlo. Entonces sí sería bueno que repitiéramos y que conserváramos. Pero el mundo que tenemos es un horror. Recién se hablaba de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo. Yo no creo en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo. Yo personalmente creo que hay un mundo solo. Tampoco creo en la globalización, creo que es una mentira absoluta la de la globalización y que es una mentira fundamentalmente del capitalismo en su estado actual, en su fase actual, y no creo realmente que tengamos nada de lo que ponernos contentos. Y el desastre del año pasado nos ha mostrado que realmente lo que se nos presenta es peor todavía de lo que pensábamos. Entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que transformar a las facultades de Derecho en centros subversivos, en centros de donde surja un pensamiento de cambio, un pensamiento crítico, no un pensamiento que repita, que reitere y que copie, sino un pensamiento. No tenemos que hablar con nuestros alumnos de qué dice el artículo tanto del Código Civil o qué dice el artículo tanto de la Constitución Nacional, sino tome el Código Civil y destrúyalo. Critíquelo, vean lo que no está bien, vean lo que la Constitución se cambiaría. Chile, por ejemplo, que está en pleno momento ahora de reforma constitucional. Entonces, no aprender la Constitución,
criticar la Constitución, no aprender el Código Penal, criticar el Código Penal, no hacer de nuestras facultades de derecho centros de reiteración, sino centros de cambio. Y ese cambio, nos duela o no nos duela, queridas amigas y queridos amigos, no somos nosotras los que lo vamos a hacer. Son nuestros discípulos, nuestros alumnos, porque el futuro es de ellos, no es nuestro. El futuro es de ellos. Por eso creo que el cine y la televisión son elementos esenciales que además forman parte de la cultura del día a día de nuestro estudiantado y necesitamos de estos elementos para poder construir unas facultades de derecho que sean verdaderamente universitarias.